Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Inosoft, el espacio donde nos sentamos a charlar con un buen café. Yo soy Manuel Artero y como podéis ver, Rosa ha cambiado un poco, ya no se llama Rosa ni es una chica, sino que tenemos a Javier. Y por aquí tenemos a José Antonio Parejo. Estoy seguro que todo lo que estudiáis lo conoceréis. José Antonio, para quien no te conozca de todas maneras o quien no esté en la escuela, ¿quién eres y qué haces un poco aquí? Cuéntanos. Bueno, pues yo soy José Antonio Parejo, soy profesor del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos. Imparto diseño y pruebas y por ese dolor soy conocido en la escuela. El diseño y pruebas 1. Y investigo en distintas áreas dentro de la ingeniería del software. Soy ingeniero informático por esta escuela. Y quizás no soy el típico profesor que acabó la carrera y directamente empezó a dar clases, sino que ya desde cuarto yo hice la ingeniería superior, cuando todavía eran 5 años, y ya desde cuarto estaba trabajando en una pequeña consultora aquí en Sevilla, en la que empecé siendo uno de los únicos 2 becarios de la empresa. De hecho, firmé el segundo contrato y curiosamente cuando dejé la empresa, ya una vez acabada la carrera, estábamos en 5 países, más de 50 empleados, fui director de un equipo de desarrollo, líder del equipo de desarrollo. Empecé crimpando cables, programando en todo lo que se movía, PHP, C++, Ensamblador, Ruby, ASP. Solo de escucharlo me está entrando dolor. Sí. O sea, no, pero yo tengo que reconocer que la verdad que lo pasé muy bien mientras trabajaba en la empresa. Eso es lo importante. Y bueno, José Antonio, una pregunta. Ahora mismo nos estás comentando que investigas en el Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos. ¿Qué líneas de investigación llevas ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estoy embarcado un poco en tres áreas. Parece mucho, pero están muy relacionadas. Una de ellas es la aplicación de la inteligencia artificial a la docencia, que me interesa mucho porque es la otra parte esencial de mi trabajo, dar clases. Y creo que el impacto que puede tener la inteligencia artificial en la manera en que damos clases depende mucho de cómo lo orientemos. Puede ser muy bueno o muy malo. Y entonces creo que es esencial intentar entenderlo y orientarlo adecuadamente. También investigo en una línea que tiene un nombre un poco raro, que es el desarrollo y operación de software como servicio dirigida por planes de precio. Que es una cosa interesante porque hoy en día vivimos en el mundo de las suscripciones, ¿no? Todo de algo nos suena en PSG2 esa exactamente, lo hemos aplicado en PSG2, ¿de acuerdo? Y yo creo que es muy interesante porque tarde o temprano un ingeniero informático se va a enfrentar a la tarea de intentar monetizar el desarrollo. Si te va bien, acabarás teniendo que diseñar cómo se va a monetizar aquello. Y hoy en día es muy probable que acabes teniendo que usar un plan de precio con una serie de suscripciones o opciones hoy en día están las suscripciones en todos lados, tanto en IA como en plataformas, por ejemplo en los mismos gestores de calidad del código. Bueno, si muchos no lo sabéis, es básicamente un análisis estático que evalúa qué tan bueno es el código y también tiene planes de precios. Y no, por ejemplo, a mí me ha pasado de no poder analizar mi código porque es un repositorio privado en vez de un repositorio público. Entonces, hombre, como ingeniero informático estaría bastante bien ganar dinero haciendo esos planes de precio en vez de sufrirlos, ¿no? Exacto. La verdad que sí. Bueno, y últimamente, de hecho, nos acaban de conceder el proyecto del Ministerio. Me estoy intentando abrir una línea de investigación en computación cuántica. Y a lo mejor mucha gente de la que nos está escuchando no sabe exactamente qué es la computación cuántica. ¿Nos lo podrías explicar un poco así a grosso modo? Bueno, no es fácil resumirlo con una definición de andar por casa,
pero básicamente se trata de aprovechar las propiedades que tienen los sistemas cuánticos, aquello de que pueden estar en más de un estado a la vez, para conseguir lo que se llama alcanzar la supremacía cuántica o la ventaja cuántica. Que significa que el software que funciona implementado mediante circuitos o software cuántico es capaz de evaluar al mismo tiempo un enorme espacio de estados, ¿no? Típicamente en la informática clásica o es un 0 o es un 1, ¿no? Es un bit. Con el qubit puede estar en los dos estados a la vez, pero si tienes 2 qubits puede estar en los 4 estados a la vez o hacer una evaluación simultánea de lo que significan esos 4 valores. Eso hace que cuando te enfrentas a problemas grandes, la informática cuántica tenga una ventaja enorme de paralelismo masivo, ¿no? Es un poco como... Aumenta muchísimo el rendimiento de las tareas, sí, ¿no? Sí, un poco como la GPU, ¿no? Ya no tienes que pintar píxel a píxel, sino que tienes pantallas enteras que vas generando. Todo, claro. O sea, a nivel criptográfico asumo que es impacto grande, a nivel de, por ejemplo, resolver, como vemos mucho en la carrera, problemas de programación lineal, por ejemplo, o de encontrar soluciones mínimas con la computación cuántica son... Claro. Sí, claro, también el tema de multiplicaciones de matrices inversa a grandes escalas, sobre todo para el tema de gráficos. Sí, y todos los problemas NP duros de optimización y demás, se supone que va a tener un impacto espectacular. ¿Qué ocurre? Que hay que ser capaz de programar en esos términos y eso no es nada trivial. Y entonces el desafío que estamos intentando abordar es, bueno, empezamos a tener ordenadores, de hecho no sé si lo sabéis, pero en España se va a instalar el segundo ordenador cuántico más potente de Europa, en breve, y de hecho en el País Vasco, y si no tenemos programadores que sean capaces de crear software que lo use, de nada va a servir. Y el problema es que ahora mismo estamos un poco como en la época de los garajes americanos, la gente programando en ensamblador, haciendo circuitos cuánticos directamente, ¿no? Y necesitamos elevar el nivel de abstracción. Y eso se está empezando a diseñar y construir ahora. Es como vivir la época de los 70 otra vez o en pleno siglo XXI, ¿no? Y en ese sentido es muy romántico y muy interesante, ¿no? ¿Te refieres a que no existen lenguajes de programación para computadores cuánticos, ¿no? Para existen lenguajes de programación, pero no existen mecanismos de abstracción adecuados. Es decir, tú programas a nivel de circuito. No tenemos ningún tipo de intérprete ni de compilador todavía. Tenemos compiladores, algunas optimizaciones, pero todavía tú no tienes, por ejemplo, un tipo de dato entero cuántico. Tú trabajas a nivel de bits. Claro. ¿Entendéis? Igual que en ensamblador haces el shift de los bits para alterar lo que estás representando en un registro, pues a ese nivel estamos ahora mismo. Un nivel bajísimo, de abstracción. O sea, estamos empezando de nuevo, por así decirlo, ¿no? Exactamente, la ingeniería de software cuántica está en pañales. Bueno, también está ahí lo bonito y lo romántico, como tú comentabas, de la investigación, de ver el nacimiento de algo nuevo y de una nueva era en lo nuestro. Sí. Y bueno, como estás ahora mismo en esa línea de investigación, como experto, ¿no? E investigador, más o menos, ¿cómo crees que va el desarrollo aparte de a nivel físico, de esos elementos que sean capaces? Porque por lo que tengo entendido, por si no habéis visto la noticia, hoy en día los ordenadores cuánticos apenas son capaces de generar un qubit, ¿sabes? Porque requieren condiciones físicas muy extremas, muy duras. Entonces, aparte de ese desarrollo a nivel de lenguaje o compiladores, ¿cómo crees tú que va linealmente en cuanto al tiempo ese desarrollo físico de componentes y cuándo podremos tener realmente un ordenador cuántico funcional? Esa es una pregunta difícil de responder. Sinceramente, yo creo que difícilmente vamos a llegar a un escenario en el que podamos tener un ordenador cuántico en el bolsillo, como tenemos cada uno clásico hoy en día, ¿no? Pero cada vez existe más infraestructura, eso es un hecho, y se está invirtiendo mucho. Yo creo que este final de siglo vamos a tener software cuántico de verdad integrado en sistemas con uso masivo, seguro.
La cuestión es quién se va a llevar el gato al agua, ¿no? El negocio ahí. Y además pasa una cosa, ¿no? Si realmente no vamos a tener ordenadores cuánticos en el bolsillo, todos los software que impliquen el uso de software cuántico van a ser híbridos. Es decir, van a tener un componente clásico que se integra con un componente cuántico. Y ahí es precisamente donde estamos investigando, ¿no? Cómo ofrecer el software cuántico como servicio adecuadamente para que esa integración saque todo el partido de la parte cuántica, ¿vale? Y se integre bien con la parte clásica y con los clientes que van a tener que usarla. Entonces también estamos viendo prácticamente una revolución, o sea, Sí, sí. todo lo que conocemos hasta ahora, sistemas criptográficos, todo va a sufrir un nuevo cambio, igual que se produjo a principios del siglo XX. Vamos a volver a crear nuevos estándares y tal. Es prácticamente el inicio de una era nueva. Sí, bueno, ¿viste? Por lo que tengo entendido ya existen algunos estándares postcuánticos Sí. a nivel... Es decir, mientras investigamos cómo crear software cuántico, se investigan mecanismos para defenderse de sus características para conseguir que los sistemas criptográficos sigan funcionando, porque si no tenemos un problema muy serio. ¿Vale? Y ya de hecho hay algunos avances en ese sentido. Es decir, no veo el mundo arder por esas causas a día de hoy. Y para quien esté interesado en la investigación, dejando el tema un poco criptográfico aparte, ¿podrías explicarnos en detalle en qué consiste esa integración en la investigación que estáis haciendo de esa programación clásica y cuántica? Por explicar un poco en qué consiste, vaya. Pues mira, precisamente acabamos de enviar un artículo, todavía no está aceptado, ¿vale? Pero sí, tiene su proceso y sus tiempos, exactamente. Las cosas de la investigación suelen ir despacio, a un ritmo distinto del que nos gustaría. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es definir intentar crear una definición que nos permita caracterizar dónde empieza a ser realmente interesante usar software cuántico y cuándo no. Es decir, qué factores intervienen cuando tú tienes que resolver un problema concreto en que empieza a ser ventajoso delegar esa tarea o esa optimización en un software cuántico o a partir de ciertos valores, o qué límites en realidad usar software clásico va a ser prácticamente igual de eficiente y sin tener que usarlo como servicio y tener que pasar por todo el procesamiento que lleva hacia una invocación remota, etcétera. Entonces, eso es básicamente una de las definiciones que estamos intentando hacer, ¿no? Lo que llamamos la frontera de la ventaja cuántica, donde cómo podemos caracterizar en qué punto puede ser interesante usar un tipo de software u otro. Y desviándonos un poco de la investigación, hemos estado hablando antes de que comenzaste siendo becario, luego fuiste director de proyectos en consultora. ¿Qué fue lo que te hizo dar el salto a la docencia y llevar ahora 12 años siendo docente en esta escuela? La verdad es que siempre me gustó dar clase. Quiero decir, cuando algo te apasiona, te apasiona hablar de ello también. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces siempre me gustó dar clase de programación, de ingeniería de software, de diseño. Y de hecho me reservaba tiempo ya siendo director del departamento de desarrollo y dedicándome esencialmente a preparar ofertas para concursos y dirigir el departamento a alto nivel, ¿no? Y hacer seguimiento de proyectos para poder dar clases, porque era lo más cercano que podía hacer a ponerme de verdad a programar, ¿no? Y llegó un momento en que se abrió una oportunidad, contactaron conmigo personas que yo conocía que trabajaban en la escuela, y como ya no me llenaba tanto esa labor de gestión, porque como decía Iwata, ¿no? En mi tarjeta puedes decir que soy profesor de la Universidad de Sevilla, ¿no? En mi mente soy un investigador, pero en mi corazón soy un ingeniero de software. ¿Entiendes? A mí lo que me gusta es ponerme a programar y ver algo que funciona y que he hecho yo, ¿vale? Y que puede ser útil para alguien, ¿no? Entonces, ya había perdido ese contacto con esa
y vi en volver a la escuela una oportunidad de retomarlo, ¿no? Y esa decisión tomé. Es curioso, ¿no? Porque empiezas de becario en la empresa, te conviertes en líder de un equipo de desarrollo pequeño, después jefe de proyecto, después director de departamento, eres el segundo en la empresa y vuelves a ser becario, porque yo empecé de becario de nuevo, después de 10 años en la universidad. Además con una situación ya complicada, con familia, compitiendo con gente que es 10 años más joven que tú y tal, pero bueno, salió bien. Pues qué bonito eso que dices y qué bonita la pasión con la que hablas de esto, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio con nosotros y por demostrar en todo lo que haces, tanto en tu labor como docente, como investigador, en todo, el cariño que le pones a tu trabajo. Te agradezco esas palabras. Y para que veáis que a muchos yo creo que nos han dicho que si empiezas la vida de trabajador profesional después no te puedes convertir en investigador, que al revés sí, pero para que veáis que sí que se puede, que al final con mucho esfuerzo asumo que se podrá. Y ¿cómo te diste cuenta de que de que querías ese cambio, de que no querías ser ese jefe de equipo, sino hacer una investigación, por ejemplo, en docencia, o sea, en la IA, en la docencia, o ese análisis, o esa investigación que estás haciendo de computación cuántica? Bueno, básicamente era esa sensación de frustración por mi vocación interna, ¿no? Y de sentir la añoranza de tocar el código, ¿no? Y de hacer software, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siendo líder de proyecto. Siendo líder de proyecto. No... Es que ya no era ni líder de proyecto, es que yo estaba por ¿cómo decirlo? Llegué a promocionar hasta mi nivel de incompetencia. Yo ya ni siquiera dirigía los proyectos, yo era el director del departamento de desarrollo, y ese hombre ¿qué hace? Ese hombre prepara papeles para concursos importantes en la Junta, valida los concursos que estamos haciendo, valida las ofertas que se le dan al cliente y va reuniéndose con los jefes de los distintos proyectos y viendo cómo va la planificación y las tecnologías que se han escogido. A veces ejerce un poco como consultor dentro de la propia empresa para la arquitectura de las cosas que se estaban construyendo, pero todo estaba a 2000 pies de altura, ¿no? Conforme más escala, menos programas, ¿no? Al exactamente. Final es más de gestión. Es triste, pero es así, porque se asume que, por lo menos en la cultura en España, que el programador es como el albañil, y no es necesariamente así. No sé si me entendéis, ¿no? Un programador con experiencia que sabe de verdad diseñar y construir software es extremadamente valioso, pero en la cultura empresarial, al menos donde yo trabajaba, pues existía esa visión, ¿no? Y entonces ese sentimiento, por decirlo de alguna manera, es lo que provocó que yo al final quisiera dar el salto. Y por eso también investigo en docencia, ¿no? Y en cómo aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la manera en que aprendemos a construir software. Hablando, solo ha salido la palabra diseño. Y queríamos preguntarte un poco por la asignatura tuya por excelencia, por la que te conocemos la mayoría, que es diseño y prueba. ¿Qué te hizo a ti, como docente, decir, esta asignatura es la que a mí me gusta, es lo que a mí me gusta impartir? Es que, si te soy sincero, yo he intentado hacer la asignatura que a mí me hubiera gustado cursar. ¿Me entiendes? Sí. Cuando yo hice la carrera. Y yo creo que eso es algo que va en la naturaleza de uno. Y yo creo que podría pasar lo mismo con cualquier otra asignatura. Quiero decir, con introducción a la programación, yo creo que la miro, o sea, lo pienso y digo, sí, es que es preciosa. FP, Fundamentos de Programación, ¿no? Si pienso en estructuras de datos y algoritmos, me pasa lo mismo, digo, ostras, qué guay.
sea, pienso en los contenidos, lo que uno aprende y cómo lo abordaría y digo, a lo mejor es que te aconsejo, ¿no? Que es que me apasiona locamente lo que hago, lo que es programar, lo que es diseñar, lo que es resolver problemas, ¿no? Pero, exactamente, pero es que yo creo que diseño y prueba no es especial en ese sentido. No sé si me entendéis, ¿no? Diseño y pruebas uno. Aún así, yo O creo por que lo menos yo no lo veo así. y es que yo creo que hablo por parte de muchos de nosotros, diseño y pruebas uno es una asignatura que realmente se disfruta porque es muy independiente. Es decir, yo puedo coger un videojuego, hago unas exposiciones, pero aún así quiero implementar cambios de hacerlo con esto, pues lo hago con esto. Que quiero hacer este análisis, hago... Entonces eso hace que despierte el interés en muchos estudiantes. No sé si últimamente los proyectos han ido sacando mejores notas de diferentes grupos. Por lo que tengo entendido, tuvisteis un poco difícil el año pasado decidir qué proyectos eran. Sí, de hecho, tú sabes, el Hall of Fame, no sé si lo conocéis, que Sí. el Salón de la Fama, hay debates encendidos para decidir quién acaba entrando y fíjate, yo creo que eso está hecho por diseño, quiero decir, el que tú puedas escoger qué juego, aunque sea dentro de un conjunto agotado, pero tú tengas ese poder de decisión, el que tú puedas escoger cuántos y qué módulos abordas, el que tú puedas proponer incluso mejoras y que eso pueda entrar en la parte opcional de la nota, para mí es que eso forma parte del mecanismo de motivación. Quiero decir, si tú tienes poder de decisión sobre un proyecto, el proyecto es por lo menos en parte tuyo. Cuando algo es tuyo, lo tratas de otra manera totalmente distinta de cuando no lo es. Y se trata un poco de aprovechar ese mecanismo que en realidad es psicológico para promover la motivación del alumnado y que de verdad el esfuerzo, porque es un esfuerzo que supone aprender, sientas que merece la pena. No sé si me he explicado, ¿no? De todas formas, vamos, te lo comento ahora que ha salido el tema y que lo ha comentado Manuel, realmente es un sentimiento generalizado. Muchos de mis compañeros con los que estaba hablando consideramos DP1 como una de las mejores asignaturas de la carrera por eso mismo. O sea, tú sientes que el proyecto es tuyo y que las horas que le echas, que inevitablemente son muchas horas para hacer un proyecto de ese calibre, cuando ves el resultado finalizado muchas veces dices, ha merecido la pena. Y el aprendizaje que te lleva es un aprendizaje real. No es como, por ejemplo, tú te aprendes una teoría, la escupes en un examen y luego a lo mejor a los 2 meses se te ha olvidado o a las 2 semanas. Esto realmente es un aprendizaje dinámico y que hace que los conceptos que se traten en la asignatura luego no se olviden realmente. Entonces, eso me parece muy interesante el enfoque que se le ha dado, la verdad. Sí, y a mí sinceramente me preocupa el impacto que puede tener la IA en esto. Es lo que te iba a preguntar justo ahora mismo. ¿Crees que se está notando mucho el impacto de los avances de los modelos generativos en esos proyectos, por ejemplo? Que es lo que tienes un poco para hacer un análisis estadístico. Sí. Yo observo que en realidad, si se usa bien, es fantástico. ¿Por qué? Porque te permite ir mucho más allá. Es decir, te permite construir un controlador para tratar una petición donde te están mandando una actualización del estado del tablero con una jugada, teniendo el contexto adecuado, hacerlo mucho más rápido. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que yo observo que mucha gente usa... Bytecoding. Bytecoding, efectivamente. Sí, pero es que el bytecoding es jugar a las tragaperras, quiero decir, trin, hasta que salga. Y al final estoy invirtiendo más tiempo del que hubiera tardado si lo hubiera planteado correctamente. No sé si me entendéis. No hagáis bytecoding, por favor. No se recomienda el bytecoding. No, yo no digo que sea malo, pero si tú quieres ser un ingeniero de software profesional, tu trabajo es algo más que generar prompts. Tu trabajo es evaluar la solución que te está dando la IA, mirarla desde una perspectiva crítica y comprobar que realmente no se está perdiendo nada en el camino respecto del cómo tú hubieras querido hacerlo originalmente. Sí, no sé si me entendéis. Y además que muchas veces a lo mejor vale más la pena pensar un poco por sí mismo. Por ejemplo,
¿Cuántos de vosotros os ha dado un petardazo en una aplicación y lo primero que habéis hecho, copio, ChatGPT, pego, dime qué está pasando aquí? Y yo incluido, vamos, yo el primero. Sí, todos. Pero, ¿os habéis parado a pensar qué pasa si yo me dedico a pensar de puro y uso un poco ese pensamiento crítico? Si combino las dos herramientas, una vez sé lo que pasa y me ayuda a generar una solución, un poco eso es el uso Sí. más bueno de una inteligencia Es artificial. que, mira, tal y como yo lo veo, es como si tú empiezas a usar la IA sin pararte a entender lo que te está devolviendo, es como alguien que no sabe nadar y pierde pie en el mar. Está a la merced de las olas. En el momento en que la solución no tira, solo tienes un recurso que es intentar seguir la superficie, que es además muy ineficiente porque vas a estar preguntando y preguntando y preguntando, intentando. Tienes que entender qué está pasando. Si no, estás totalmente en manos de la IA y no eres tú quien controla el software, es la IA quien te controla a ti. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que aprender algo que está antes de la IA, que es a pensar de manera crítica sobre el código, ¿vale? Y por eso yo creo que el diseño es la clave, porque diseñar es pensar y tomar decisiones con conocimiento de causa respecto de cómo se va a usar, ¿no? El software. O sea, ¿por qué los teléfonos móviles tienen la anchura que tienen? Porque están pensados por alguien que ha calculado exactamente cuánto tiene que medir para que te quepa en la mano de una persona media y sea posible usarlo usando el pulgar, ¿vale? Con el móvil en una posición más o menos centrada que permita tener un agarre que no resbale, ¿no? Que no se te caiga. Eso hay alguien que lo ha pensado, que lo ha medido, que ha hecho 3 prototipos y al final ha llegado a una solución de que tiene que medir entre esto y esto, y esas son nuestras restricciones. Y luego ya introducimos más factores, como, vale, ¿y ahora qué largura debería tener para que los contenidos se vean bien? Eso es diseñar, ¿me entendéis? Tomar decisiones pensando en cómo se va a usar, analizar los factores y de entre todas las opciones que tengo, escoger una, no aleatoriamente porque alguien me lo ha dicho, sino porque yo he hecho un proceso de evaluación consciente. No sé si me entendéis, ¿no? Sí. Y es ese proceso de evaluación consciente el que hay que inculcar, en mi opinión. Además, yo creo que es maravilloso, quiero decir, la IA es fantástica, es algo que pocos precedentes hay históricamente. No sé si me entendéis, ¿no? El que tú de repente puedas escribir el código a esa velocidad y si eres capaz de leerlo y verlo razonablemente, has avanzado lo que hubieras tardado el doble. Es algo, sí. Es algo increíble, es algo fantástico, algo maravilloso, pero tiene un lado oscuro y un peligro, pero también tiene muchas avenidas nuevas y muy claras, ¿no? Y muy hermosas. Por ejemplo, una de las cosas en las que estamos investigando es cómo podemos conseguir usar la IA para que la otra parte de la ingeniería de software, que a los ingenieros de software más les cuesta, ¿vale? Se pueda entrenar de verdad y podamos convertirnos en mejores, por ejemplo, elicitadores de requisitos. Tú cómo llegas a un cliente, te pones a entrevistarlo y consigues de verdad que te suelte los requisitos y cómo extraes la información y cuándo hay que profundizar más en las preguntas y cuándo no. Eso es un arte. Y ahí hay un problema, y es que con el cliente de verdad tú no puedes fallar. Claro, pero no tenemos clientes 24/7 en la escuela. Y seamos sinceros, si te vas a tu tío y le preguntas por la frutería, no es lo mismo, no ni lo va a ser. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la IA ofrece oportunidades ahí. Por ejemplo, nosotros estamos investigando en la creación de una cosa que se llaman los LEIAs, las hemos llamado, Learning Enabling Intelligent Assistants, que asistentes inteligentes habilitadores del aprendizaje, ¿no? Y que lo que buscan es que precisamente tú puedes practicar situaciones de conversación técnica, ¿vale? Con una IA. Y tú puedas practicar hacer una entrevista de licitación de requisitos
y en un entorno controlado, seguro, donde no tienes un cliente que si mete la pata o empieza a perder la confianza en ti vas a tener un problema, y los alumnos puedan practicar este tipo de otras habilidades que son también necesarias en un ingeniero de software de hoy en día. De hecho, esto creo que es una actividad que ya se realizó el año pasado en Sí, Ingeniería de Requisitos. sí. Nosotros participamos en ella, se nos daba eso, un asistente que era a lo mejor, me parece que era una sobre venta de entradas y otro Sí, que sí, no, sí. de una biblioteca puede ser, y tenías una conversación con ellos y al final tenías que entregar como el modelo de negocio de las entidades que tú tendrías, las relaciones, Los tal. requisitos de información, Sí, los eso requisitos es. de información. Sí, sí. Y esa actividad estuvo muy interesante. Pero ahora que estábamos hablando de IA, yo quería hacerte una pregunta relacionada con un artículo que ha sacado OpenAI hace poco. Estábamos hablando de que al final las IAs que utilizamos todo el mundo, que si Gemini, Copilot, ChatGPT, Claude, o sea, al final son todos LLM. Sí. Y los LLM trabajan en base al código que ya existe, al texto que ellos tienen como referencia, como información. Y la pregunta del paper era realmente, ¿podremos llegar a evitar las alucinaciones de la IA? Y la respuesta que daban ellos me pareció muy honesta porque era, no lo sabemos, en principio es imposible. Nuestro objetivo ahora mismo es un no lo sé para evitar las alucinaciones. ¿Qué te parece eso? Sinceramente, ante ese problema, quiero decir, ¿tú quieres que la IA pueda ser creativa? ¿Quieres que, por ejemplo, en nuestro caso, una de las cosas que observamos en el estudio de las leyes es que era capaz de rellenar los huecos de los requisitos que nosotros nos dábamos? Por ejemplo, en el ejercicio de la venta de tickets con la empresa de teatros, el alumno le empieza a preguntar, ¿pero cuántos teatros tenéis? ¿Cuántas sesiones puede haber concurrentes? Nosotros eso no se lo habíamos dado. Y era capaz de rellenar ese hueco, generar un requisito coherente con el escenario y además ser coherente consigo misma dentro de la conversación con ese requisito que te ha dado previamente, que no está en el enunciado y que ha completado. Quiero decir, es que las alucinaciones pueden ser la base de la creatividad que exhibe, y eso es una característica que no queremos perder. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, pero es que ahí está el hueco del humano. Quiero decir, es fantástico que podamos ser nosotros quien decidamos cuando algo es una alucinación, ¿no? ¿Me entendéis? Claro, pero yo creo que a lo mejor te referías un poco más a cuando se deja guiar por lo que tú le dices, ¿no? En cuanto a alucinación. Sí. Porque al menos yo también tuve esa actividad de los requisitos, y si le preguntabas algo, pero esto es así, ¿verdad? Y te empieza a decir que sí, en cuanto a lo mejor la respuesta era que no, y te da una entidad diferente a la de los tickets que me pasó, porque se dejaba guiar por ti un poco por la conversación. en ese caso, claro. Entonces, bueno, entiendo que actualmente también no es una investigación terminada, vamos. No, estamos en ello. Evidentemente. Además, era la primera experiencia Era la que hacía. primera experiencia. El PROM no teníamos tantas guardarraíles como tenemos ahora, ni estaba tan depurado. Entonces, claro, como no decíamos nada, ella actuaba como le parecía. No sé si me entendéis, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia artificial es? ¿De aprendizaje automático, supongo, que va a Es un LLM. Un LLM, ¿no? Sí, sí. Entonces, asumo que a nivel de docencia, con lo importante que es, por ejemplo, una licitación de requisitos, uno de los trabajos que más os ha podido costar es ese scrapping de información para darle ejemplos de licitación de requisitos. Como habéis logrado un poco formar, para quien no sepa lo que es el scrapping, es buscar distintos ejemplos que hay en internet y hacer un filtro, ¿vale? Para poder entrenar ese modelo. Entonces, ¿cómo es esa búsqueda de información para un campo tan complicado y variante como puede ser unos requisitos que cada persona al final es de su padre y de su madre? Sí, totalmente. La verdad es que ha sido un camino complicado, porque además en investigación tú tienes que ser muy, muy, muy escrupuloso y muy, muy, muy preciso. Y si no lo eres, vas a sufrir porque los revisores te van a criticar y tu investigación no va a ser publicada. Nos ha costado muchísimo conseguir un mecanismo que mida cómo de buena de verdad es una entrevista de requisitos. No sé si me entendéis, ¿no? Y luego, claro, la variabilidad de los ejemplos ha sido otro problema,
pero ese se ha resuelto un poco solo durante el camino. ¿Por qué? Porque hemos encontrado gente a la que cuando veían la idea le encantaba, que también enseñaba ingeniería de requisitos y decía, es que esto es una pieza que faltaba y no me había dado cuenta, ¿no? Y entonces hemos encontrado gente de la Universidad de Berkeley, de la Carnegie Mellon en Estados Unidos. Ayer estaba reunido con una persona de la Universidad de Minnesota, gente de aquí en Europa, Glasgow, que han solicitado poder usar la herramienta. Y entonces, de manera natural, están insertando ejemplos de ejercicios dentro de nuestra plataforma. Con lo cual el problema en esa dimensión se ha resuelto solo. El que de verdad nos ha costado resolver para tener una investigación rigurosa de verdad es el otro. Porque no hay un mecanismo estándar para evaluar como de bueno o de malas una entrevista de requisitos. Y Claro. muy, muy, muy difícil de medir. Y hay que tener cuidado porque como entrenes malamente, la respuesta que te puede dar puede No, ser... claro, lo mismo pasó, por ejemplo, bueno, no sé si algunos estuvisteis cuando estaban las primeras versiones de ChatGPT, por ejemplo, si comparáis las respuestas y las cosas que te puede decir el 5 con el 1, sí, sí. el 1 puede decir auténticas barbaridades, por ejemplo, porque el filtro de las cosas que se dicen por internet es complicado de establecer, ¿no? Sí, sí. Y otra pregunta que te quería hacer, al final, ese tipo de modelos que son LLM, ¿no? Son predictores a base de análisis estadístico de distinta información que obtenga. Entonces, ¿crees que realmente puede, por ejemplo, en el caso de los requisitos, ser reemplazable una práctica con un humano real, un boca a boca, vamos, a esa herramienta que es escrita con inteligencia artificial? Nosotros siempre en los artículos nos gusta meter un párrafo que ya tenemos escrito, ¿no? Que es que somos conscientes de las limitaciones. Quiere decir, una inteligencia artificial como esa no tiene expresión corporal, no tiene inflexiones en la voz que muchas veces marca la importancia que el cliente le da a un requisito o a otro. Entonces, te permite mejorar la manera en que estructuras la entrevista. Tu capacidad para identificar cuando hay que explorar de manera más profunda una parte u otra, pero hay matices sutiles que no somos capaces de abordar y que difícilmente una IA te va a poder generar, ¿no? Entonces, es que eso es otra de las cosas que me gusta de esta investigación. No pretendemos sustituir al humano, pretendemos que el humano mejore las capacidades conversacionales y analíticas mediante el uso de la IA. En la web de la plataforma tenemos un moto, ¿no? Que es aprende con la IA, no de ella. Claro. ¿Es de código abierto esa herramienta o es de momento privado? Por ahora lo tenemos en acceso por invitación. Por invitación, ¿no? Porque además, imagínate, tenemos que mantener la infraestructura y mantener la cuenta de la API del LLM, ¿de acuerdo? Entonces no podemos abrirla masivamente porque los costes se nos dispararían y ahora mismo no tenemos un proyecto de investigación como tal que soporte la financiación de la plataforma en sí. Claro. ¿No? Con lo cual está en acceso por invitación. Y ya tenemos usuarios, ya os digo, tenemos un montón de profesores que van a estar usándolo este año, con lo cual no ha sido un problema, ¿no? El que no esté públicamente accesible. Nuestra intención en un futuro es sencillamente abrirla. Es decir, una vez que tengamos las investigaciones hechas y hayamos podido demostrar que ayuda, mejora las capacidades de los alumnos para hacer este tipo de entrevistas, nuestra intención es abrir la plataforma y que la gente, si quiere, puede hacerse su despliegue o usar su LLM local, porque claro, uno de los problemas aquí, dependiendo de cómo se use, son los datos. Si son requisitos de verdad, la gente no está dispuesta a soltarlo. Claro. Ahí en la nube, en una plataforma que controlan otros, ¿no? Tan fácilmente. Sí, es un poco complicado. Y otra pregunta, a nivel sobre todo de alumnado, esta herramienta, como habéis dicho que queréis empezar a implementar, por ejemplo, en IR, ¿no? O en distintas asignaturas, ¿crees que puede tener otra cara de la moneda negativa? En el caso que habíamos comentado de
en vez de usar la IA, que la IA te use a ti, de acostumbrar demasiado a los alumnos, en vez de intentar tratar con un cliente real para practicar, usar en exceso este tipo de IA para la ingeniería de software, como viene siendo licitación de requisitos, o incluso si existiera alguna para diseño de patrones, diseño de arquitectura? ¿Crees que ese tipo de inteligencia artificial sería negativa como un ChatGPT, que puede llegar a serlo, o que está mucho más controlado? Claro, la diferencia que está en que al final tú la entrevista real la vas a hacer con el humano. ¿Me entiendes, no? Al final el cliente, lo normal, ¿vale? Excepto que lleguemos a una distopía, va a ser humano, normalmente. Entonces, con el cliente no vas a practicar. Esto es un arte, lo aprendes mientras lo haces y no hay clientes de prueba, o hay clientes que pagan, con suerte. ¿Me entiendes? Entonces, no le veo esa parte negativa. No quiere decir que no lo tenga. Estamos investigando en el tema todavía, pero en principio no se la veo. Además, yo creo que tiene más aplicaciones. Por ejemplo, poder practicar las dinámicas de grupo cuando aplicamos metodología tipo Scrum en ingeniería del software, ¿no? Si te toca ser el Scrum Master, aprender a reconvenir a un compañero cuando tú observas que se está desviando cuando estás haciendo la daily, en vez de contarte qué piensa abordar hoy, qué problemas ha tenido, empieza a hablarte del partido de fútbol de fin de semana pasado, es algo difícil. Acostumbrarte a hacerlo cuando no tienes una ligazón emocional con el compañero te facilita luego ser capaz de hacerlo en la vida real cuando tienes una relación profesional. Yo creo que la IA puede ayudar en esos escenarios. No sé si me entendéis, ¿no? Sí. Y es más, yo creo que podemos diseñar escenarios todavía mejores que los que estamos haciendo ahora. Ahora mismo, básicamente, es alguien con quien puedes conversar, pero podrías tener un whisperer, ¿no? Alguien que te ayuda y te avisa de que si sigues con la entrevista en otra temática, esta parte se va a quedar sin explorar adecuadamente y te ayude a mejorar mientras estás entrevistando, mientras estás conversando o mientras estás gestionando una reunión. ¿De acuerdo? Ahí es donde estamos explorando también ahora, ¿no? Intentando abrir esa línea en la que tú en vivo y en directo tienes feedback sobre cómo lo estás haciendo. Y eso hace que sea menos arte y más ciencia, ¿no? El mejorar en estas cosas, ¿no? En estas partes, esas habilidades de interacción de los ingenieros de software. Lo que habías comentado, ¿no? De intentar, que estás intentando ahora mismo ampliar eso para obtener feedback en directo. ¿No crees que a lo mejor puede... O sea, está bien porque es para practicar, pero como habías dicho antes, un cliente real no te va a dar feedback porque generalmente un cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Bueno, por lo que tengo entendido que sí. tú eres el que diseña, tú sabrás, ¿no? Te puedes llegar a decir eso. ¿A qué te refieres exactamente a darte un feedback exacto? ¿A ser más exacto que un cliente o a intentar emular mejor el comportamiento que tiene un cliente? No, me refiero a ayudarte a ti durante la realización de la entrevista. Imagínate, estás hablando con un cliente, estáis hablando de una característica que tiene que tener el software y de repente tú saltas a otra cosa que no está totalmente relacionada y el cliente, la respuesta que te ha dado es un poco ambigua, no está claro realmente cómo tiene que funcionar Si tú saltas en ese momento a otra característica distinta, la dejas abierta, eso va a ser un hueco en la especificación de requisitos a la que luego vas a tener que volver, vas a tener que hacerle otra entrevista o vas a tener que disambiguar aquello de alguna manera, volver a contactar con él y tal, ¿no? Entonces, sé capaz de ser más o menos exhaustivo y detectar cuando el cliente está siendo ambiguo, no te está dando todos los detalles que tú vas a necesitar para poder construir el software. Es importante. Nunca te dan todos los detalles, pero por lo menos un mínimo, ¿no? Entonces, el ser capaz de detectar esas situaciones y en vivo e indirecto, mientras estás haciendo la entrevista, que te susurren al oído, no saltes todavía. Profundiza más en este tema. Vale. ¿Me entiendes? Es una de las cosas que queremos explorar, ¿no? En las que estamos intentando
conseguir que la IA nos ayude. Eso todavía ni está desarrollado ni está publicado. Primicia. Pero bueno, es algo en lo que queremos trabajar. Realmente este tema de conversación súper interesante conecta un poco con el lema de las jornadas Innosoft de este año, que es inteligencia artificial, salvación o destrucción. Realmente estamos viendo con nuestros invitados, sobre todo y contigo, de que se trata de utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, como herramientas para ayudarnos a ser mejores, como tú estabas comentando antes, de básicamente a modo de, aunque ya son asistentes, son agentes, como un asistente que te dice, oye, pues por aquí sí, por aquí no, profundiza, más que de sustituir al humano promedio, que es el miedo que tiene ahora muchísima gente con la inteligencia artificial. ¿Tú crees que eso podría llegar a pasar realmente? El hecho de que además se está viendo ya en algunas compañías despidos por el tema de la gestión, o sea, de procesar documentos y tal, personas que se dedicaban a eso y ahora tienen una IA en su lugar. ¿Tú crees que en algún momento la IA sustituirá a ingenieros software? Yo creo que la IA sustituirá a los ingenieros software que se dejen sustituir. ¿Me explico? Suspense. Ahora publicidad. Yo creo que lo importante es no dejar que la IA te impida razonar. En el syllabus, que es la presentación de la asignatura de Diseño y Pruebas 1, este año hemos metido 3 transparencias nuevas, ¿no? Una sobre el bienestar del alumno. Recuerda que esto es una asignatura que lo más importante es tu propio bienestar y que tú mantengas los pies en el suelo y tengas un equilibrio. Y otra es sobre el uso de la IA. Y una de las cosas que les decimos es, mira, la IA debería ser un catalizador del aprendizaje, no impedirte aprender lo que necesitas aprender. Entonces, no dejes que la IA te impida aprender a razonar o haga que dejes de razonar, ¿vale? Porque como ingeniero software, tu trabajo esencial es pensar. No puedes usar la IA sin pensar, porque al final la IA te va a quitar de en medio. Porque lo que necesitamos es una persona que piense y sepa usar esa herramienta bien. No sé si me entendéis, ¿no? Sí, claro. Pasa que he hecho un poco, tampoco sin profundizar mucho, porque ya lo vimos en la anterior entrevista, un poco que hay muchas empresas que a lo mejor directamente no contratan juniors porque intentan automatizar procesos con inteligencia artificial. Que también es un poco difícil o sea, intentar demostrar que no eres sustituible cuando no te dan a lo mejor la oportunidad. La oportunidad, por supuesto. Pero yo, fíjate, perdona que te interrumpa, yo veo ahí también una oportunidad. Quiero decir, ser junior hoy es aprender a usar la IA en mi favor. Y si has aprendido a usar la IA en tu favor, estás en una posición, o sea, tienes el puñetero martillo de Thor entre tus manos. Sí, manejas más que a lo mejor alguien que lleva... No sé si me entendéis, ¿no? Manejas a lo mejor más que alguien que lleva 30 años de desarrollo, no lo tu salto de productividad está por encima de cualquier tipo de experiencia que pueda tener con quien vayas a competir. Claro. Y yo sobre todo la pregunta que te quería hacer en cuanto a que habéis añadido esa transparencia de que recuerda que la IA es un catalizador, actualmente es difícil abordar la frontera de cuando la IA es usada para, sin ser plagio, ¿no? Por ejemplo, sin que te... Y creo que estabais realizando un estudio, una investigación, que en Diseño y Pruebas 1 nos hicisteis a mucho una encuestilla. ¿Cómo lleváis esa encuesta? ¿Cómo esa definición de cuando realmente alguien, sobre todo para que vosotros muchos aprendáis un poco ese control de inteligencia artificial, cómo lleváis ese estudio de denominar cuando un estudiante no está usándola con malos fines? Es que es una frontera muy, muy, muy difícil de determinar. Me explico. ¿Hasta qué punto mi prompt forma parte de la autoría de lo que he conseguido que la IA genere o no? No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, nosotros, como bien dice, en colaboración con otras 5 universidades españolas, esa investigación no la lidero yo he sido un colaborador de ella, hemos diseñado un formulario para intentar ver, en realidad lo que pretendía el formulario, para ser precisos, es ver tu actitud respecto
respecto del uso de la IA, ¿vale? Para determinar cuándo tú consideras que algo es plagio o no, ¿de acuerdo? Y tu actitud respecto de las reglas que pone la universidad de uso de la IA. Claro, lo primero y lo que está clarísimo es que hay que ser transparente. Si no eres transparente, estás siendo deshonesto. Quizás no sea un plagio, pero no estás contando toda la verdad. ¿Has usado IA para generar esto? Dilo, clara, directamente. Es más, si puedes, aplica los mecanismos que llevamos usando en la ciencia y en la literatura técnica desde hace siglos. Cita. Es decir, si tú has usado la IA para hacer esto, primero debes decirlo y después debes poner a disposición de quien va a evaluar eso la conversación que has tenido. ¿Me entiendes, no? Sí. Y eso ya supone un salto, en el sentido de que ya por lo menos podemos delimitar cómo ha sido la conversación y cuál ha sido tu aportación, dando un contexto, un prompt, una información que permitimos llegar al resultado final o no. Y luego, yo creo que es inevitable, sinceramente, siendo pragmático y siempre se han buscado maneras exactamente. Lo que hay que hacer es poner las normas claras. De hecho, nosotros en diseño y pruebas este año decimos, no, yo te animo a usar la IA. No es que yo te prohíba que uses la IA. Hombre, para el examen de teoría, ¿no? ¿De acuerdo? Porque unos mínimos conocimientos teóricos aquí dentro tienes que tener, porque luego si no, no puedes articular con ciertas cosas. Pero yo te animo a que tú uses la IA, ¿vale? Pero cuando el uso de la IA conlleva una mejora significativa, ¿vale? O has tenido una conversación que tú consideras crucial para el diseño del software, documenta esa conversación. Es decir, de hecho este año hay un nuevo entregable que es el documento sobre el uso de la IA que se ha hecho en el proyecto. De manera que tú, no te digo que no uses la IA, pero por lo menos si el uso de la IA ha ido más allá de generar código que tú podrías haber escrito y te has sugerido cambios en la arquitectura, en cómo estás usando o estructurando las clases, que lo documentes. Y a mí no me parece mal, si es fantástico. De hecho, yo en los criterios de evaluación, en los escritos hace poco, les digo a los profesores, y tenemos que acordarlo todavía, pero mi primera propuesta es que si no hay ninguna entrada en el uso de la IA, eso penaliza. Porque tienes que... Sí, exactamente. Primero, estoy prácticamente seguro de que la has usado. Y si no, es que yo te he estado animando a que la uses porque es una herramienta que vas a necesitar para ser competitivo mañana. No sé si me entiendes, no, pero úsala bien. Y dentro de la plantilla que proporcionamos para el uso de la IA hay un campo que es mi crítica de la solución que me ha propuesto la IA. Es decir, oye, tú has pensado en lo que la IA te ha dado y te has planteado si de verdad tú lo harías así o no. No sé si me entendéis, ¿no? Claro, eso si te ha generado un bucle y 2 invocaciones a 2 funciones, no tiene sentido y de hecho esa parte no hace falta ni que la documentes. Pero cuando es algo que tú consideras importante y va a haber cosas que tú consideras importantes que la IA te va a generar, tienes que criticar la solución desde tu perspectiva. Y esa es la parte más importante del entregable, porque es la parte que demuestra que estás haciendo un uso con pensamiento crítico de la IA y no copiando y pegando código hacia arriba y hacia abajo como pollo sin cabeza. Ahora que mencionábamos lo del tema del plagio, tengo entendido, sobre todo ahora con el tema de las IA de generación de imágenes, todo el revuelo que hay ahora mismo por el tema de hasta qué punto las imágenes que hemos utilizado, que hemos generado con IA tienen derechos de autor o no. Porque muchas de ellas cogen cosas que ya existen en internet de otros autores, mezclan y muchas empresas y en algunos países ya están incluso imponiendo leyes de propiedad intelectual sobre esto, sobre el propio prompt. O sea, ahora mismo, por lo que tengo entendido, se dice, vale, como el prompt lo has hecho tú, el resultado es tuyo. Pero claro, no sé hasta qué punto consideramos eso legítimo, no lo consideramos, siendo que al final se usa lo que ya existe.
Ese es un debate peliagudo. Yo te voy a presentar mi postura personal, ¿vale? Y probablemente hasta cierto punto sesgada. Yo toco la guitarra, ¿vale? Si yo me pongo a tocar algo de Pink Floyd, de Paco de Lucía, nadie va a entrar a mi casa. No sé si me entendéis, ¿no? Y es que cualquiera que ha compuesto ha estudiado, ha escuchado 10.000 veces más de lo que ha compuesto y se ha nutrido de eso, y eso ha tenido una influencia enorme. Y por ejemplo, no sé si sabéis, Entre dos aguas de Paco de Lucía, la melodía es en realidad una entremezcla de dos canciones. Una de ellas no recuerdo si era de las grecas o de... No sé si me entendéis, ¿no? Que en música, en pintura, en arte, el beber de otro nunca ha sido un problema. Y la obra es tuya. ¿Qué ocurre? Que la IA lo convierte en algo industrial. Algo que se puede hacer en cantidades y tamaños que no tienen precedentes. Pero la naturaleza en sí del acto sigue siendo, por lo menos para mí, sigue siendo la misma. No sé si me entendéis, ¿no? Sí. Entonces, claro, a ver, Miyazaki es el que es el inventado un poco del estilo Ghibli y de esa manera. Hoy cualquiera puede construir una imagen estilo Ghibli sacando una foto de lo que le dé la gana, o sencillamente describiendo y pidiendo que le den ese estilo. Eso hace menos relevante las obras de Miyazaki. Probablemente no. O sea, yo pienso que es al contrario. Eso hace que cualquiera pueda construir una nueva película de Estudio Ghibli. No. Tienes que tener una sensibilidad, un diseño, una trama, que no sé si me entendéis, ¿no? Y si eres capaz de construirla, eres un artista. Claro. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, es mi posición personal y probablemente sesgada, ¿no? Pero creo que esa legislación, incluso aunque se haga, difícilmente va a llegar a ningún lado. Porque lo que seguro que nos ha enseñado la historia es que no se le pueden poner puertas al campo. Y tú puedes restringir lo que quieras, que si técnicamente es posible, probablemente haya alguien suficientemente loco y aburrido como para conseguir hacerlo. ¿Me entendéis? Con lo cual me da la sensación de que es un poco intentar volver a poner puertas al campo, y que por mucho que intentemos regularlo va a ser complicado conseguir que de verdad no se use. Sí, al final yo creo que los motivos que están detrás de intentar regularlo es monetizar todos los derechos que haya. No hay... Claro. Cuando está el dinero de por medio, pues no... es complicado. Y por quitarnos un poco ya de tanta legislación y un poco el tema que eres más experto e investigador, que era tanto la IA como la computación cuántica, te quería hacer una pregunta que es, bueno, por ejemplo, habéis tenido que abordar el problema, por ejemplo, de la búsqueda de ejemplos, ¿no? Que se haya solucionado para tu investigación. Pero también tienes otra investigación de la que a lo mejor no hay tantos ejemplos, como es la computación cuántica. Entonces, a nivel de hoy en día, ¿crees que se podría aplicar esa IA para la investigación? En cuanto, por ejemplo, ayudarte con ChatGPT, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Para el desarrollo de esa investigación que estás teniendo a cabo de la computación cuántica. ¿O tú crees que las inteligencias artificiales están más limitadas a mm, cosas que ya tenemos seguro, ¿no? Como un lenguaje, Ya. por un poco por los que queráis digamos, dedicaros a la investigación o los que estéis curiosos hasta dónde llega ese límite, ¿crees que actualmente para esas investigaciones más avanzadas esa ya tiene sentido? ¿Que realmente hay que aprender a desarrollar esa parte? Como hay mucha gente que no la quiere utilizar en la inteligencia artificial. Ya. Tu pregunta tiene como dos vertientes, ¿no? Por un lado, si la IA puede ser un investigador de la talla de Einstein, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y por otro lado, si se puede usar hoy en día la IA para hacer investigación en el mundo real. Y en mi caso, yo uso la IA para mejorar la manera en que están redactados los artículos, para construir una figura que exprese bien la idea que yo quiero representar en mi artículo,
pero lo que es la autoría intelectual es completa mía. Quiero decir, la idea de la clave del artículo, eso es mío. Y mi experiencia con la creatividad de los sistemas actuales, al menos, es que no tengo que construir un artículo de investigación en frontera realmente relevante. Hay resultados recientes que hablan sobre demostraciones en matemáticas y tal, pero es que eso tiene una parte mecánica a la que la IA se le da muy bien. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, yo, por lo menos hasta ahora, la posición que tengo es que no, ¿vale? No vamos a tener una IA Einstein en breve. ¿De acuerdo? Otra cosa es relevante y útil su uso en investigación hoy en día, por supuesto. O sea, mi capacidad para escribir hoy es mucho más alta que la que era antes de la era de ChatGPT. ¿Por qué? Porque soy español, hablo en español, pienso en español, pero luego tengo que escribir en inglés. Claro. Yo tengo una desventaja natural, autoimpuesta culturalmente por mis condicionantes contextuales, que hoy en día usando la IA puedo trascender y puedo ser tan productivo como un nativo en inglés prácticamente, o por lo menos generar resultados de una calidad muy similar. ¿Me entendéis, no? Y eso es fantástico, eso es maravilloso, eso no tiene más que ventaja, por lo menos para mí. Otra cosa es que yo delegue en la IA hacer mi trabajo. Eso no. Eso es algo que todavía ella no puede hacer. Claro, porque tampoco tiene conocimiento, asumo, sobre, ya no solo sobre esa redacción de artículos, sino, por ejemplo, sobre ese desarrollo que estáis haciendo. De hecho, muchas veces es muy complicado porque tengo que construir un prompt de un tamaño mastodóntico para que tenga todo el contexto, claro, para que me genere las figuras que yo quiero. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que alcanza unos niveles de calidad y preciosismo que a mí, sinceramente, que tengo menos gusto estético, digámoslo así, pues me cuesta, ¿no? Entonces, como quiero el mejor resultado posible, pues la uso. No me importa invertir ese esfuerzo. Claro. ¿Me entendéis? Entonces, aquellos que también se quieran convertir en investigadores, porque asumo que muchos de los que nos están viendo no solamente querrán la salida profesional, sino que querrán la salida de investigador. Como en Diseño Pruebas 1 animáis a ese uso de inteligencias artificiales, será también válido para ese campo de investigación. Como es algo más novedoso, por eso te lo preguntaba. De hecho, ahora estamos buscando gente, que colaboradores. Si alguno está interesado en trabajar con nosotros, pues nos tenéis por ahí en el despacho. We are hiring, ¿no? ¿Algo que te gustaría comentar para el cierre, a lo mejor, de esta entrevista? ¿Algo que decir a todos los que nos están escuchando sobre estos temas de investigación, inteligencia artificial y o computación cuántica? Que se haya quedado, que tengas ganas de comentar. Sencillamente deciros que sepáis ver la belleza que hay en lo que estáis haciendo en cada momento. Eso es lo que a mí me impulsa, ¿no? Me apasiona hacer las cosas que hago y es porque he aprendido a ver la belleza que contienen, por decirlo de alguna manera. Entonces, sé que es difícil verla en el cálculo, en la física a veces, pero créeme, está ahí, es cuestión de buscarla bien. Una vez termináis las matemáticas horribles de primero, eso acaba pasando. Vale, y que vivimos un momento increíble. Me hubiera encantado ser estudiante en esta época. Hoy día, yo lo pienso sinceramente. Bueno, que dice que nunca se termina de estudiar, ¿no? De estudiar, y menos si eres investigador, ¿no? Exactamente, investigador y más en el campo de software, en el que todo cambia tan rápido, un por dos de velocidad, ¿no? Os pongo un ejemplo, cuando yo estaba estudiando, una de las cosas que hice por mi cuenta, empecé a aprender cosas de desarrollo de videojuegos. ¿Por qué? Porque a mí me apasionaba programar, porque había disfrutado tanto jugando que como buena persona, ¿no? Yo creía que cuando alguien siente que algo es bueno para ti, tú quieres hacer algo que sea bueno para los demás, ¿no? Y esa es una de las maneras en que yo veía. Entonces yo empecé y me apasionaba la informática en buena medida porque me apasionaba jugar con el ordenador. No sé si me entendéis, ¿no? Sí. Y yo hice un pequeño motor de videojuego cuando estaba en segundo.
lo que yo podía haber hecho en estos momentos, comparado con lo que hice en aquel momento, es espectacular. La velocidad, el tiempo que me hubiera costado hacerlo y lo que hubiera aprendido, muy probablemente hubiera sido mucho más con las herramientas que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, aprovecharla y yo creo que progresamos, os lo digo sinceramente. Sí, no dejéis nunca de crecer, ¿no? En ese sentido Una de... perspectiva No os quedéis, optimista. no os quedéis nunca atrás. Estancado, sí. Pues por mi parte ha sido un placer tenerte Igualmente. en este episodio de hoy y ojalá poder volvernos a ver en esta jornada. Encantado. Igualmente, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este episodio y para vosotros los que nos estáis viendo desde casa, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Si no nos vieseis esto no sería posible y nos vemos el próximo martes en el siguiente episodio de Un Café con Inosoft, aquí en Spotify, en YouTube y en Twitch, en todas las plataformas. Y escogerlo como profesor de P1 y de PSG2. Venga, Hasta luego. hasta luego.